Acá estamos en la tercera edición de este programa, Las Chicas del Arte de Vivir, así que acá muy contentas recibiéndolos a todos. Hola, Chipi. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Sabes que cada vez que vengo al programa me sube el prana? Es como que ya me siento feliz, porque por verlas a ustedes, por este espacio, ¿no? Como está buenísimo. Sí. Así que gracias a todos los que nos están escuchando también ahí. ¿Cómo andan? Bien, a mí me pasó lo mismo, me subió el prana. De hecho, hoy estuve súper mal todo el día en la cama, muy descompuesta, pero digo, me voy a bañar y voy a ir al programa porque yo sé que cada vez que voy me sube el prana. Así que estoy contenta de estar acá y de todos los que están ahí del otro lado, que nos alientan a estar acá y a seguir. ¿Y Luis? Hola, chicas. Hola, Aplausos. Yo también muy contenta y además pensaba cuando entrábamos que ya es como familiar esto, ya no están los nervios del primer día, ya tenemos cada una su lugar, sus cositas, bueno, uno va tomando pertenencia de dónde está. Así que Hoy trajimos mate, además, como que ya nos estamos aquerenciando. Un mate especial, ¿qué tiene el tuyo? Porque ahí Chispi decía que estaba súper. Esto tiene una yerba de hierbas, valga la redundancia, es orgánica. Así que, bueno, tiene como ese gustito especial de los yuyitos. Que la empecé a tomar hace bastante tiempo y la verdad que está bueno esto de la yerba orgánica porque no te da acidez, no te saca el sueño. Bueno, No, y además, muy recomendable. Para cierta edad y a esta hora, yo yerba de yuyos porque si no, no duermo. No, la mateína hace lo suyo de noche. ¿Qué edad decís? ¿25 o qué? Sí, 15, 16. Bárbaro. Uy, tenemos un programón hoy, chicas. Increíble, buenísimo el tema. Yo creo que a todo el mundo lo va a atrapar porque son las trampas de la mente. Ay, Dios mío. Y vamos a profundizar sobre eso porque, bueno... Todas contemos nuestras trampitas. Sí. Justo hoy me encontré en una trampa de nuevo y dije, ay, sigo cayendo a través de los años en el mismo lugar. Pero bueno, qué sé yo, ahí vamos, seguimos en carrera. Viste que las trampas puede ser, la mente, y con sus trampas, pero la mente puede ser un gran aliado y llevarte muy lejos y ser, toda la fuerza que necesitas, o puede ser el peor enemigo sentado arriba de tus hombros, ¿no? El peor detractor para uno. ¿Y qué son las trampas de la mente, chicas? ¿Qué es la mente? Yo me pregunto. Yo hoy justo miraba una entrevista a Ravi Shankar y la pregunta era, ¿te gobierna tu mente? Mami. Y yo a veces siento que la mente es mi jefe. Y un jefe amargo. Mirá, ¿no? Sí. Estamos acá arreglando algunos temas técnicos. Pero ahora usted tenía que seguir charlando. Cuando el hacker te hace así, pero es que vos tenías que seguir charlando. Cuando te Que no te atrape la mente. Se quedaron mirando. Bueno, tercer programa dijimos. En el número 100, Ajá. todo va a ser perfecto. Trampas de la mente. O sea, arrancamos así Bueno, ahí hay una, pensando que las cosas no son perfectas cuando en realidad todo es perfecto. y te quedás frenada, ¿viste? Como te ¿Se dan y bueno, cuenta? ahora... ¿No? ¿Vieron? Como que a veces estamos todo el tiempo buscando la negatividad o la cosita negativa y en realidad todo es perfecto. Tenía que ser perfecto que el hacker entre acá, que mueva, no sé qué movió, que nosotras nos callemos. Como, no sé, a veces pienso... Vieron que yo soy creyente, ¿no? Creo en Dios, creo en la divinidad. Y digo, así como pensamos que Dios está en todo, ¿por qué también no en lo que nosotros pensamos que es negativo, que es un error? Y si pensás que también está en eso, todo es perfecto. ¿No es así? Pero la mente te tiende en trampas. Y no es tan fácil. ¿No? Como estar consciente todo el tiempo de esas trampas que te tiende la mente. Como estar despierto, ¿viste? Así como consciente, decir, otra vez mi mente. La loca de la casa, ¿vale? Le dice la loca de la casa. Yo le digo la mente. loca de la casa. ¿Y puedo contar una trampa de mi mente? Obvio, que siempre cae. obvio. Tiene que ser bien Sí, picantita. en realidad esto es como ponerme al desnudo, porque es una trampa que Tranquila, a Val. mí como que me duele, ¿vieron? Porque no es que es fácil hablar de las trampas de tu mente, porque te sentís como que otra vez caigo en ese mismo lugar. Pero a mí una trampa que siempre me pasa y que me juega muy en contra es pensar que no lo voy a hacer bien o que no soy lo suficientemente buena. Entonces hago algo y automáticamente pienso, pero seguro que no lo hice bien. Alguien me dice, vale, no sé, sumate al programa porque sos buena para hablar. No, seguro que lo voy a hacer mal. ¿Me entienden? Es como que Sí, dudar siempre de tus habilidades o como... me estoy boicoteando a mí misma. Contale, Luisa, que lo hablamos cuando estábamos viniendo. Justo cuando veníamos para acá, Chispi me preguntó, ¿y cuál es tu trampa
el top 5 de las trampas. Bueno, yo los tengo muy identificados porque si hay algo que te da este camino es la observación, ¿no? Y cuando ya caes en la trampa de la mente, a veces unos minutos después, a veces mucho después, con las consecuencias en la cara, te das cuenta que caíste en tu trampa. Y el auto boicot es una de mis grandes... O sea, esta que estoy contando. Sí. No me siento tan desnuda. No ya estás somos sola, dos. vale, no estás sola. Ya somos dos. ¿Vieron como decía en la película? Ya somos Pachi, Cachi, Pichi, Puchi. Y mirá qué loco, porque yo pensaba cuando vos decías eso, que a veces pensar que sabés cuáles son las trampas de tu mente también puede ser una trampa. ¿Me siguen? Como que ya las tenés A ver, identificadas. desarrolla. Ejemplo, no, yo ya las tengo, yo ya sé cuáles son las trampas de mi mente y las controlo, ya las tengo observadas. Eso también puede ser una trampa. Sí. Porque estás cayendo del en la- ego también. Eso mismo, ¿no? ¿O no? Sí, es así. Y hay algunas como decía Lu, el top 5, hay algunas trampas muy identificables donde todos obviamente nos encontramos en ese lugar común, porque hay unas tendencias de la mente que, bueno, no son comunes a todos los seres humanos, ¿no? Y una de estas tendencias de la mente es que la mente se aferra a lo negativo. No, no me digas. Sí, yo les voy a contar, estoy haciendo un curso muy interesante para certificarme como coach empresarial. Y bueno, se estudia mucho del lenguaje y qué te pasa cuando conversás y qué pasa cuando escuchás y cómo hablas y qué decís y qué no decís. Y me estoy perdiendo lo que iba a decir. Es una trampa. Que se aferra a lo negativo, sí. No, y me acuerdo que me saltó la ficha con esto de que la mente se aferra a lo negativo, porque cuando en uno de los ejercicios que estábamos haciendo tenías que pedir feedback, ¿no? Que la gente dijera cosas buenas que pensaba de mí y cosas malas. Entonces, por ejemplo, le pedí a Vale que me ayude y que me mande sus juicios, ¿no? Eran opiniones, juicios que tenía sobre mí, y así a varios otros, ¿no? Claro, y me mandó los 5 positivos y eran hermosos para el cuadrito, porque bueno, somos amigas, no queremos. Entonces me tiró unas flores No, pero preciosas. eran reales. Los 5 positivos no eran No flores, te los eran inventó. cosas reales. Bueno, Esa es pero- una trampa de la mente. Pero eran lindos, qué sé yo. Otra bueno, vez pues- estás cayendo en la trampa de dudar de lo bueno. Hoy no dejamos pasar una con No, este de tema. claro, de lo bueno, pero de lo bueno me parecía hermoso, pero lo malo, ay, cómo te pincha el ego lo malo, ¿no? Te quedaste con eso en la Claro, mente. entonces decía, ¿sabes? Sí, me dijo que tengo un gran corazón, pero me dijo que soy impuntual. Si yo no soy impuntual, ¿por qué me dice eso? Y me quedé re roca. Igual cuando te las mandé te puse, va desde el corazón y con mucho amor. Ah, sí, claro. se reatajó porque dijo, esta no me habla más. Pero bueno, es verdad, la mente se aferra a lo negativo. Te dicen 10 cosas hermosas, superlativa para el cuadrito. Te marcan un error y con qué se queda tu mente, en qué se queda agarrado. Y después es re difícil soltar, ¿no? Igual eso te pasa con tus mismas habilidades, o sea, no dudamos. O sea, dudamos de lo, ¿me entienden, no? Como De de lo lo positivo. claro, tal cual, de lo positivo, no dudamos de todo lo que no nos sale. Eso ya lo damos por sentado, eso también es muy parecido a esto, pero con nosotros mismos. Sí, así es, sí, totalmente. ¿No? Y la mente, y a veces también sacamos de proporción, ¿viste? Como que la mente saca de proporción, porque, o sea, una cosa, ser impuntual en la vida, por volver a este ejemplo, es una cosita así chiquitita de todo lo mucho que hay en tu vida, ¿viste? Pero lo sacás así y es una cosa gigante. O la típica gente que por ahí, no sé, le encontraron una piedrita en la vesícula. Entonces va caminando por la calle, se encuentra con alguien y ¿cómo estás? No, estoy re mal, tengo piedritas en la vesícula. Y te volvés como una vesícula con patas, que lo único que hay en tu vida es ser una vesícula con piedritas. Cuando quizás tenés una vida Miles de cosas. extraordinaria. Claro, Sí. una vida extraordinaria con miles de cosas para contar, pero vos sacaste eso, que es una parte, y lo hiciste el mundo entero. Y eso pienso yo que también es como una piedra en las relaciones, más allá de la piedra en la vesícula, es también una piedra en las relaciones, porque sacar de proporción en el día a día te puede llevar puesta una relación. Pero dame un ejemplo de eso, porque hay muchos y a nosotras nos pasa. No sé con si tengo nuestros tanta maridos. ganas de desnudarme como Vale hoy. Pero es como, siempre me Pero dejas. si yo me desnudé, nos desnudamos todas. Este es re fácil para todos. O sea, siempre haces esto para hacerme enojar,
¿Viste? Cuando todo es así. Generalizar. Generalizando. Nunca haces nada por mí. Nada, claro. Nunca hizo me nada por escuchás. vos. Tremendo. Nunca te escuchó el pobrecito, alguna vez te escuchó. Nunca haces la cena. Claro, alguna vez habrá hecho la cena, O pobre habrá hombre. pedido un delivery. Nunca me decís que estoy linda. Y llevado a otros ámbitos, ¿no? Porque es fácil verlo en las relaciones personales porque uno está ahí 24. Pero digo, en el trabajo también, ¿no? Generalizar y sacar de proporción las cosas puede hacer que peligren tus relaciones laborales, ¿no? En la relación con tu jefe, con tus pares. Se me vienen muchas a la mente, ¿no? Pero sobre todo el de nunca me reconocen, nunca valoran lo que hago, nunca me miran. Muy bueno eso, es verdad. ¿Qué sé yo? Sí. Y atrás viene a veces la victimización, que es otra trampa de la mente. Ah, ¿esa cómo sería? No sé. No sé porque yo víctima no soy. Terraza. Pero es interesante, ¿no? Porque todo esto, ¿a qué nos lleva? Como, o sea, si vos hacés consciente esto, recién ahí es donde vos podés modificar algo. Mientras que no sea consciente, Así o sea, estás metido como en un tipo modo avión de, ¿no? Sí, y esto de la De victimización. trampas. Muchas veces sentimos que nos lo hacen a propósito, ¿vieron? Hacíamos el chiste, yo no sé, en esa no estoy, pero sí, porque decís, me lo hizo a propósito. Vos muchas veces No. me lo hiciste a propósito. Muchas, Vale. mirá, ahí está. Ahí está. ¿Entendés? Entonces te pones en un rol de víctima porque pensás que los demás te hacen a propósito, a vos te lo hacen. Y en realidad no te lo Qué hacen a trampa vos. peligrosa esa. Lo Sí, hacen, porque la hacen lo mente- que pueden. Y la mente se queda en un lugar de autocompasión. Y de ahí no salís y estás como. No afloran tus habilidades cuando estás en la Vos autocompasión. me decías algo re lindo hoy de cómo salir de esa trampa, que a mí me quedó. Porque también una cosa es hablar de las trampas de la mente y otra cosa es como observar de qué forma se puede salir de esas trampas, ¿no? Algo me dijiste re lindo en el auto que habías leído. No, ya te olvidaste. Bueno, yo creo igual que la Que había mejor puesto forma de Urushi. salir es observándolo. Sí. Empezar a verlas, porque a veces ni la ves. Y no podés Entonces, hacer si nada. no la ves, ¿cómo la vas a cambiar si ni siquiera la estás viendo? Sí, por eso los caminos de autoconocimiento lo que buscan es eso, ¿no? Como tomarse el tiempo, encontrar las herramientas para poder callar la mente, ir hacia adentro y empezar a ser como un observador de nuestra propia mente. Entonces, si te empezás a reconocer y te escuchás diciendo, bueno, vos nunca me das una mano, uy, otra vez la mente está generalizando. O te estás haciendo mucho problema por algo que en realidad te das cuenta que tampoco es tan grave y que si lo pones en perspectiva, bueno, todos tenemos problemas, este es uno más, voy a poder atravesar este obstáculo. Bueno, te empezás a amigar con tu mente y la cosa empieza a aflojar. Claro, porque ¿no? a veces podés estar diciéndote todo el tiempo a vos y a tus conocidos, mi vida es malísima. Y en realidad, si te pones a fijar, no sé, tenés de todo, tenés inclusive, no sé, 1000 opciones para elegir en tu vida que muchas personas no tienen y demás. Y siempre a veces podés caer en un espacio así como de mucha queja, ¿no? Sin observar que de pronto todas las condiciones alrededor tuyo son favorables. Y además también saber que vos sos mucho más grande que esa mente, ¿no? Esa mente que ahora en ese momento te está dominando y te está llevando a un lugar del que no querés estar y que querés salir. Bueno, vos no sos eso, ¿no? La mente es como una expresión de algo mucho más grande. Que ¿no? obvio, si está Guruji estresada, dice es peor. que la conciencia, ¿no? Como que la mente es una ola de la conciencia. Y que está regida por los sentidos. Entonces cuando uno, como dice Celina, te pones como a observar tu mente, sos testigo de esa mente que está tomando el ritmo, que está siendo tu jefe y te está dando malas órdenes, bueno, ahí podés cambiar. Eso me habías dicho. Y esto que dice Chispi también me gustó porque ¿cómo podés ser un testigo? Si Claro. estás estresado no puedes ser un No. testigo, claramente, ¿viste? Estás tomado por las emociones. Entonces necesitas con herramientas, otra vez volvemos a eso, con herramientas podés bajar el estrés para poder observar y ser un testigo de la mente. Si no es imposible, estás tomado por las emociones, el enojo, la violencia, la ira, el rencor, la culpa y bla, bla, bla. Entonces es imposible verlo y ahí no lo podés cambiar porque no hay forma. Sí, yo me acuerdo que una vez lo vimos como muy gráfico en un ejemplo, algún instructor en un curso dijo, bueno, es como empezar a ver el partido desde la tribuna y no tanto desde el campo de juego, ¿no? Como tener esa mirada más, así como más grande, ¿no? Y poder observarte a vos
y qué es lo que está pasando en tu mente mientras estás en acción. Es como muy interesante, pero se logra, es uno de los beneficios, una de las consecuencias naturales de la meditación. Y hoy vamos a tener una visita muy interesante, después lo vamos a presentar como corresponde, pero hoy vamos a tener la visita de un psiquiatra que integra distintas técnicas, además de la medicina, de la psiquiatría, para abordar estos temas de la mente, ¿no? Porque hoy la salud mental realmente es un tema de preocupación en todos los países, es un tema global que atraviesa todas las sociedades cada vez desde más jóvenes, ¿no? Hay muchos adolescentes deprimidos. Imagínate que en estas trampas de la mente podés caer todo tu día, 24 horas del día en estas trampas, y eso de alguna manera te absorbe toda la energía. Y te lleva a espacios de enfermedades, ¿no? Y espacios de oscuridad, tal ¿no? cual. Porque si vos realmente, tu mente todo el tiempo te tira para abajo y la energía te baja, empezás a perder como el interés por la vida. Y hoy el tema del suicidio es un tema muy, muy importante que debería estar ya en todas las primeras planas de todos los diarios de todo el mundo, porque en el mundo hay un suicidio cada 6 segundos. Entonces esto está atravesando a todos y mucha gente joven. Así que de esto vamos a estar hablando con el médico también. Y para la gente joven en particular, y yo desde la educación lo que se vio también es que la pandemia marcó un montón a los jóvenes. Estuvieron 2 años muy encerrados en etapas muy importantes de su desarrollo y de su construcción, y que es con el otro y tiene impactos muy fuertes después en cómo ellos se perciben, en la incertidumbre, en la seguridad, en el mañana, en el propósito, en el sentido de la vida. Yo creo que hoy los chicos necesitan de todas las herramientas para volver a conectar con el optimismo, ¿no? Y creo que un poco de esto puede venir a hablarnos el doctor hoy. Y no caer en esas trampas, ¿no? O tener herramientas para poder salir de esos lugares en donde caemos, ¿no? Y a veces no sabemos, porque es real también que hay que tener una gimnasia para poder estar en este estado de conciencia, ¿o no? Sí. Es casi como observación. repetirlo a diario, ¿no? Repetirte a diario, no caer en las prácticas en las trampas de la mente. Justo hoy escuchaba a otra instructora que es muy interesante, que se llama Claudia Arellano, que seguramente la vamos a Le mandamos invitar. un beso a Bombona, que nos dio el curso. Y por ella primera nombraba vez. una palabra muy linda en sánscrito que es, me la anoté porque me gustó, era puna punada. Punajá. Punajá, gracias, Ay, Vale. Ahí está, Vale, punajá. que es sabida en esta. ¿Y qué quiere decir, Vale, te acordás? Sí, quiere decir una y otra vez, una y otra vez. ¿Y por qué nos repetimos una y otra vez? Para tomar conciencia una y otra vez, porque viste, a veces parece que con una vez no te alcanza. No. ¿Oh? Como esto que yo les conté hoy, que caí en esta trampa de la mente. Seguro mañana, no es que estoy tirándome yeta, pero voy a volver a caer, y pasado quizás también, y es una y otra vez volver a tomar conciencia, una y otra vez, hacer la práctica, una y otra vez, meditar, una y otra vez, respirar, hasta que pueda salir de ahí. Hay Hermoso. muchos patrones mentales tenemos, ¿no? Que venimos como seteados de alguna manera, y si crees en las vidas pasadas, a lo mejor también vienen de ahí, ¿no? O si no, de esta vida ya juntaste un montón, ¿sí? Pero cómo hacer para manejar la mente no es con la propia mente, ¿no? Esto es algo que aprendimos también, que es muy difícil manejar la mente con la propia mente, porque aunque vos te digas, no quiero caer otra vez en este patrón mental, no es con la voluntad, porque si no todos ya seríamos perfectos. Necesitas algo externo, ¿no? Por eso la respiración, la meditación son estas técnicas tan poderosas para aquietar la mente, ¿no? Solo con la mente, solo con querer no sucede. No. Y aparte porque es muy poderosa la mente. Todo lo que la mente cree, crea. Y esta frase no es solamente algo de Instagram, de esos Sobrecitos de azúcar. Claro, no. O sea, es real. No. O sea, vos en estas trampas, cuando caemos en estas trampas a diario y capaz 24 horas en nuestro día estamos atrapados en nuestra mente y en estas tendencias negativas de la mente, lo que sucede es que tu vida después va por ese camino. Y también donde vos pones tu mente, eso crece, ¿viste? Donde se posa, eso crece. Y si vos empezás a ponerla en los lugares de negatividad, eso va a crecer. Total. Si empezás a poner tu mente en la carencia, eso también es lo que crece en tu vida. Si lo pones en la abundancia, ay, mirá todo lo que tengo, agua para tomar es un montón, eso también va a crecer en tu vida.
Porque ese diálogo interno que tenemos es un ejercicio, ¿no? Y uno pareciera que si te entrenás sos cada vez mejor en algo, ¿no? Y si yo me entreno en tener ese diálogo, ese no puedo, en la queja, en Eso. sacar de contexto, bueno, me voy a hacer un experto en Eso, todo eso. Entonces, eso. ¿cómo rompo con todo eso? ¿Y cómo rompemos? Cuando Y o traemos a Pepe y Pepe, rompe. A mí lo que me resulta cuando veo que estoy como muy pasada y que mis diálogos haces, Eli? conmigo no funcionan, yo me meto en un curso de silencio, que bueno, para la gente del arte de vivir son esos retiros que una vez que ya tomaste el primer curso y aprendiste la técnica, son 4 días donde estás haciendo meditaciones muy profundas, como un descanso muy profundo en la mente, y es increíble, pero con el mambo que haya sido el primer día, en algún momento de esos 4 días se va. Y el último día lo que experimentás es que la mente está vacía, que la mente está en silencio y que surge como tu verdadera naturaleza, ¿no? Es que somos seres felices, que podemos estar muy contentos y muy a gusto con nosotros mismos si logramos callar un poco todo ese parloteo incesante de la mente, ¿no? A mí me ayuda también estar en compañía de las personas adecuadas, ¿no? Porque hay muchos tipos de compañías, a veces uno las puede elegir, a veces no, en algunos contextos, pero cuando no estoy en el eje o en el foco, me gusta rodearme de gente que me inspira, ¿no? Bueno, un ejemplo son ellas 3, ¿no? Por supuesto, yo sé que si podrías levantar el teléfono y sé que me van a dar un consejo desde un lugar de salud y bienestar. Entonces, la compañía adecuada también colabora para salir de ese lugar. muy buena. Chicas, tenemos mensajes en el chat. A No ver. sé quién Ay, está que nos atento al escriban. chat, porque... Yo estoy por- leyendo, yo puse A gracias ver. a todos. Pero bueno, compartamos si hay preguntas. Claro. Yo tengo que hacer un saludo porque si no, no puedo volver. Empezamos con los saluditos. Tengo dale. que saludar a Justina, que es una gran bueno. fan de Te nuestro queremos, programa. Justi, te queremos. Te queremos, Justi, te queremos. Y un gran beso a Lila, la amiga del alma de Justi, que está cumpliendo años. ¿Y también que nos es ve? un sol. Y seguro que nos Ah. ve porque es la hija de Nuri y de Entonces Nacho. Más vale que siga este streaming. Sería un papelón, si no. Así Ahí que nos saluda Marta Ríos, nos saluda Alejandra, Vero. nos pueden contar cuáles son las Mabel. trampas de la mente también Sí, para ellos. ¿en dónde caen? Claro. Yanti, que es nuestro productor ahora que nos está ayudando. Monique también nos saluda, Qué lindo. que dice que muchas gracias por todo esto. Hermoso. Nos pueden contar, ¿no? Sus trampas. Claro. O en y- dónde sienten que caen como fácilmente, ¿no? ¿En qué? O mandar Otra sus cosa preguntas también, ¿no? que Si hay me- algo que quieran preguntar, también Sí. es lindo. Que me parece re interesante que decía Luis, tomar parte 2, a mí me ayuda un montón. Y ella también dijo la compañía adecuada. Yo también creo que la alimentación, o sea, los Ah, hábitos, ¿viste? sí, totalmente. Los hábitos a veces te llevan por lugares re oscuros. Por Sí. ejemplo, el hábito de tomar mucho alcohol. ¿No? Mucho alcohol todos los fines de semana o toda la semana. La mente, de hecho, está estudiado el efecto que tienen lo que consumimos en la mente. Por ejemplo, el ejemplo más simple es la cafeína. Consumís cafeína y viste cómo está tu mente, es media acelerada. Por más de que nos guste el café, yo tomo café, me gusta. Pero lo que quiero llevarte es a que veas que vos seas el científico de tu propia mente también. Y que veas qué te hace mal, qué podrías ajustar. Para que Claro. te des una idea, un chiquito, ¿no? Vos lo llevas a un cumpleaños, que se la pasa comiendo golosinas, Coca-Cola, caramelos, qué sé yo. ¿Viste después cuando sale? Todo hiperkinético que no para. Bueno, así a veces se pone nuestra mente con las cosas que consumimos. Entonces, quizás hay alimentos, hay hábitos que vos tengas que te llevan la mente a lugares oscuros. Sí, porque, por ejemplo, o sea, esto que decís es súper interesante, porque si ya ves que estás en una semana donde hay luna llena o tantos factores que pueden alterar tu mente, ¿no? Esos días más cuídate. No sé si me explico, Claro. como esos días son los donde quizás no está bueno tomar café de más o ese tipo de cosas, ¿no? Como observar que hay días que mejor cuidarse un poquito más. Y si vieron que dicen, y eso da para otro programa completo, pero que los intestinos son el segundo cerebro, y es verdad, o sea, yo me doy cuenta que si como harinas o me excedo con las harinas, después me siento re mal. Y y como me produce todo como una inflamación en el cuerpo, como que después me pongo triste también, porque me da mucha incomodidad en el cuerpo. En cambio, si hay días que hago ayuno o como liviano,
tengo una energía como que me da para hacer el doble de cosas que hago normalmente, ¿no? Cuando hay energía, las trampas de la mente no aparecen tan Exacto. fácilmente. Ese es el prana, ¿no? Que decíamos recién. O sea, cuando tu energía está alta, observa cómo te sentís. Y también lo que te pasa es que los momentos, por más que sean difíciles, como que igual les encontrás la vuelta, estás positiva. Esta semana tuvimos a mi papá internado por una infección urinaria, ¿no? Y estábamos todos con la energía bastante alta, entonces todo funcionó muy bien, como que con mis hermanas nos ayudábamos, podíamos ver que era una situación estresante, pero que él estaba bien y sacábamos todo lo positivo. Bueno, está internado, pero, y lo positivo, en vez de Ya decir, se sabe bueno, que esto es tiene, un bajón. ya están haciendo todo, se siente relativamente bien. Y el primer día que estaba en la guardia, que el primer día siempre de una internación era más difícil porque él llegó como muy... Te tenés que habituar, claro. Y él estaba como muy dolorido y vieron que las guardias son como una zona de guerra en cualquier sanatorio, en cualquier hospital. La guardia es como Kosovo. Y la energía está baja. Y la energía está baja. Y bueno, a él recién lo habían podido atender y bueno, nosotros estábamos ahí con los nervios de la guardia y cerca le dieron a alguien o un diagnóstico feo o una mala noticia, ¿no? Y entonces vi en el pasillo que había una familia como muy triste, ¿no? Entonces también decís, nosotros si queremos hacer de esto un drama, estaríamos todos llorando, pero hay otro que tiene otro problema, ¿no? Y otro drama. Entonces lo nuestro no es para tanto, tiene solución, como también a veces abrir un poco esa perspectiva, que no es todo tremendo lo que nos pasa, es algo que nos pasa, pero en la vida nos pasa a todos de todo. Y obvio, sí, pero para ver eso tenés que tener... Y si mirás al del costado, poco estrés. te das cuenta también, ¿no? Que al del costado le está pasando lo mismo, o algo distinto, o algo peor, al otro también, entonces dejás de ser el ombligo del mundo y pensar que solo te pasa a vos. Y como dice Guruji, cuando uno puede ver que las cosas son, ¿no? Que las cosas están pasando y no es malo ni bueno. No es malo ni simplemente bueno. sucede. No, pero parece que ser testigo, parece que ver el partido desde la tribuna, ¿no? No puedes estar No siempre ahí es tan fácil, pero... pateando la pelota, transpirando y además, ¿no? Hay que esto de ser testigo con la práctica que se va logrando, ¿no? Como este ejercicio de florecer desde otro lugar. Y se puede. Sí, eso es lo genial. Es que se volvemos puede. a la primera, ¿no? De lo que empezamos hablando, que todo es perfecto. Perfecto. Aún esa enfermedad, aún esa pérdida. Yo el año pasado estuvimos un año entero con una enfermedad grave de mi papá que tenía cáncer y él era como el cacique de la familia y bueno, ahí estuvimos y fue muy difícil, un proceso re difícil. Y me di cuenta con el tiempo que también eso fue perfecto. Aunque por ahí yo no lo hubiera elegido, porque fue súper doloroso, pero todos salimos fortalecidos de ahí, ¿no? Y todos salimos como con un montón de enseñanzas. Y como decía Celi, yo intenté todo el tiempo estar positiva, seguir con mis prácticas, para tener la energía alta, para no caer en lugares de oscuridad, porque son los momentos en donde la mente más te lleva a los lugares de oscuridad. Y agradezco haber tenido estas herramientas, porque si no hubiera podido acompañar ese proceso tan duro de tan cerca como estuve. Muy hermoso. Y también es perfecto eso, es lo que quería concluir. Es perfecta esa enfermedad y ese proceso que tuvo mi papá y esa forma de irse. Aunque lo decís y todo el mundo te va a decir, no, ¿qué decís? Sí, hoy entiendo que también es eso perfecto. Hermoso, vale. Bueno, ya estamos en tiempo de recibir a nuestro invitado. Nuestro invitado, bueno, es un honor y un placer tenerlo hoy. Se llama Hernán Alessandria. Tiene un currículum para caerte de espaldas. Creo que si lo leemos nos lleva todo el programa. Pero bueno, Lu, capaz nos podés resumir un poquito todos los antecedentes que son increíbles. Bueno, él es médico, especialista en psiquiatría y psicología médica, es director y fundador de Global Psi, que él nos va a contar un poquito cómo opera y qué es. También es coordinador del Observatorio de Prevención de Suicidio y Promoción de la Resiliencia de la Universidad de La Plata. Me quedo con esto porque me pareció súper interesante, porque estuve viendo algunas conferencias de él acerca del suicidio y la prevención del suicidio adolescente y me pareció muy interesante. Y después tiene muchos lauros. Presidente de la Asociación de Psiquiatría Positiva, ¿no? Correcto, fundador y presidente del capítulo de Psiquiatría Positiva de la Asociación Argentina de Psiquiatras, miembro de la sección de Psiquiatría Positiva de la WPA,
Bueno, y así. Sí, y así un montón. No sé si ya lo tenemos a Hernán para poder saludarlo y aprovechar su presencia hoy, que tenemos un montón de preguntas. Ahora es la parte donde esperamos que aparezca mágicamente, ¿no? Estuvieron pensando sus preguntas, chicas, Y para bueno, Hernán. está muy relacionado con esto de las trampas de la mente, ¿no? Y hablar de esto del positivismo, porque a mí me pasa muchísimo también, y está relacionado hasta con lo que decías vos recién, Vale, de que en todos lados me dicen, no, pero vos sos demasiado positiva, ¿no? Como diciendo, bueno, y en definitiva, no sé si es así, simplemente es que, bueno, depende de donde quieras posar tu, Sí. ¿no? La Tu- atención. Claro, tu foco, donde quieras poner tu foco, y en definitiva, ¿eso para quién es? Sí, para igual- para vos, ¿no? Igual hay unas corrientes nuevas muy lindas que a mí me encantaría traerla. Vieron que hablan del positivismo tóxico, Ah, ¿no? Porque mira. no quiero caer ahí en decir, no. ¿Vos me querés decir que soy positivista No, tóxica? no te lo digo. Que sos tóxico. Pero ¿Vos vieron- querés decirme que estoy cayendo en esta trampa de la mente? Puede ser también una trampa de la mente, pero ¿vieron cuando estás todo el tiempo con una sonrisa y en realidad por dentro estás que querés matar a alguien? Y está Es bien tóxico también, eso. eso es tóxico. Entonces no queremos que el mensaje se lea como que todo el tiempo tenés que estar con una sonrisa y feliz, porque a veces no te pasa y está bien que no te pase y no... Peor es disimularlo y quedarte con todo eso adentro porque eso es más tóxico. Ahí dicen que ya está conectado el Ay, doctor. No bienvenido. sé, Gus, cómo hacemos para ponerlo y poder escucharlo. Nos dice Shanti, nuestro productor, que Ay, mientras Está les leo el conectado. mensaje de Ay, alguien. dale, Dale. por favor. Hay alguien que dice que tuvo una gran crisis en su vida y que eso la llevó a tomar el curso del arte de vivir, porque buscando cómo salir de esa crisis encontró las herramientas de respiración y de yoga. Qué linda. ahí me parece que está viniendo, ¿eh? Que cuánto suspenso. Ahí está, ahí está. No lo vemos, pero lo Se escuchamos. Yo tampoco me veo, pero ¿será que estoy haciendo algo mal? Y acá dicen que no ven tu cámara. ¿Estará prendida? Creo que había dos formas de entrar. Una es con cámara y la otra es sin cámara. Ah, que haya Capaz que había que tocar la otra opción. ¿No? Yo entré con cámara, pero a ver. Puede bueno, fallar. salgo y entro, si no, porque sí, puede fallar. Prender la cámara. Esto es streaming en vivo, chicos. Pasan estas cosas. Y además parece como un karma porque todos los miércoles nos pasa algo distinto. Así que no te sientas mal, ¿verdad? Debemos ser nosotros. Ya estamos acostumbradas. A ver. Sí. No sé qué tocar, a ver. Entro y salgo, chicos. Dale, Dale. dale. ¿Hay algún otro mensajito, Val? Que te veo ahí leyendo a full. Sí, Lucía dice, yo tomé clases de yoga con vos en la membresía, ¿Con ¿te vos? acordás? Ah, Sí, Lucía, mirá. me reacuerdo. ¿En la época de la pandemia? Sí, no sé. Después dice, la mente nos juega en contra, pero con las técnicas del arte de vivir se puede salir. Qué lindo. Qué lindo cuando es de la propia experiencia, ¿no? Porque obvio que empezás a meditar y no es que la vida cambia mucho. Claro, eso que dice Vale. Lo que cambia es que uno está más centrado, uno está más tranquilo, ¿no? Y podés como identificar estas trampas, estos patrones mentales y bueno, cambiar las acciones, ¿no? Cambiar lo que venías haciendo para obtener un resultado distinto. La tendencia. Ujú. Y ahí también Karen Costamagna nos dice, qué lindo Ay. conectarme y verlas. De Pinamar está Karen. Sí, Más besito. linda, Karen. ¿Y cómo baila flamenco Karen? Ah, no, esa parte no Ah, me la no la conocía. teníamos. La traemos acá. Es muy A que nos artista. enseñe. Marta nos dice, hay que resetear el intestino porque eso nos va a ayudar en el bienestar corporal y mental. Es verdad. Y por eso tenemos a Jessie, nuestra doctora Ayurveda, que bueno, siempre tiene su columna y hablábamos del ayuno. El otro día vamos a hacer un programa sobre el intestino, ¿no? Bueno, claro, la alimentación es una fuente de energía, una de las más importantes, ¿no? Hay muchas escuelas que hablan básicamente de que ese sea tu propio remedio, ¿no? Como tu alimentación. Y eso tiene mucho que ver también con la energía, cómo mantenerla bien alta. Ujú. ¿Estamos? No, se nos fue. ¿Están mirando? Se está Esperando. A ver. conectando, ahí nos dice esperando que se está conectando. Nos Yo dice quiero el aprovechar hacker. a mandarle un beso a nuestro productor Shanti. Que está muy atento, debe ¿Qué? estar sufriendo por esto que nos está saliendo. Por eso le mando un beso grande para que no caiga en su trampa de la mente.
Bueno, cuenten otra trampa. A ver, No ¿qué se trampa? desnudaron No, yo totalmente. lo que me quedé pensando lo que decía, no sé si Celina o Vale, que hablaban sobre la voluntad, ¿no? Si bien imagino que con esto de repetirte una y otra vez el hábito positivo y la voluntad va creciendo en Ajá. vos, ¿qué pasa cuando sentís que no podés? Que por más voluntad que pongas no podés y que intentás y las cosas te salen mal o caes de vuelta y te sentís frustrado y te sentís culpable por no poder. Eso me gustaría preguntarle al médico, ¿no? ¿Cómo hacer cuando sentís que la voluntad no alcanza? Yo lo que le escuché decir a Gurudev sobre este tema, porque muchas veces la pregunta es cómo sostener la práctica, ¿no? Porque se necesita disciplina en la vida para poder sostener un hábito, y cuando la mente te boicotea y te dice todo el año, no, Sobre todo cuando el hábito es positivo. Exacto, y decir, Claro. bueno, no, hoy tengo que ir a pagar la boleta del gas, no voy a meditar, ¿viste? Como cosas así que decís, si las pensás dos veces no tiene mucho sentido, pero la Pero mente te sucede. boicotea. Y él dice un día a la vez, ¿no? Ayer no pudiste, bueno, no importa, hoy es un nuevo día, ¿no? Hoy se puede empezar de nuevo, no pienses en todo lo que no lograste, focalízate ahora, en empezar hoy. Y para mí, metas cortitas siempre es una forma como de volver a empezar. Sí, porque la mente para mí tiene otra trampa Sin que culpa. es querer soluciones mágicas. ¿Cómo no, sería tengo eso? que bajar 15 kilos, pero quiero que suceda mañana. ¿No? Y hace 20 años que tengo un sobrepeso de 15 kilos. Digo, no, eso o quiero tener, no sé, una médica menopáusica me dice que tengo que tener músculos a los 40, pero nunca fui al gimnasio y los quiero tener a los 41. ¿No? Y sabemos que todo es un proceso. Total. Todo es un día a día hasta que ves los resultados. Pero bueno, la mente boicotea porque dice, no voy a poder. No, en un mes no puedo, entonces lo dejo. Es verdad. Sí, sí, porque los hábitos más no tan positivos, esos capaz no los dejamos tan rápidamente. Comerte el chocolatito todas las noches. Y lo digo en primera persona. Sí, otra de las trampas es la procrastinación. ¿Cómo ¿viste? sería Sí, ese? Me tremendo. interesa. Y, viste, mañana empiezo a meditar. Bueno, no, el lunes, tengo que hacer la dieta, empiezo el lunes. No, el gimnasio con los músculos, bueno, cuando vuelva de las vacaciones. ¿Viste? Y vas pasando. Tardás tanto que le querés decir te amo y ya se casó con otra. Es como esa historia. Ahí está, bienvenido. ¡Hola, Hernán! Ahí lo logramos. Finalmente. No, la cantidad de opciones que me aparecieron en la vida las había visto. Que hacemos acá, hacemos estas cosas, pero bueno, acá estamos. Bueno, acá estamos. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Bienvenido. Bien, gracias, muchas gracias. Bueno, un placer tenerte. Tenemos muchas preguntas, así que las vamos a apurar. Contanos un poquito qué es la psiquiatría positiva, porque me parece que mucha gente a lo mejor no conoce de qué se trata. Y si estuviste escuchando sobre esto que veníamos charlando de las trampas de la mente, bueno, ¿qué se dice desde la mirada de la psiquiatría? Bueno, primero, muchas gracias por estar, por compartir. El enfoque de la psiquiatría positiva es bien interesante. Yo me encuentro esto, yo empecé meditando, vamos a decir, empecé tocando fondo, estrés, ansiedad, digamos, todo la vida moderna, y, y empecé con meditación y con yoga y, bueno, ahí en el arte vivir, y fue impresionante el cambio, y lo empecé a aplicar con mis pacientes. Y, pero no encontraba, pero me sentía, era bastante outsider. De hecho, no era prudente decir, mirá, hago esto, hago meditación, comunico la meditación a mis pacientes, les indico. Hasta que en un congreso en Estados Unidos, ya en San Francisco en el 2016, 17, en un congreso internacional, me encuentro a Dilip Yes y estaban en un simposio internacional lleno de gente y hablaban del Padmasana, ¿no? Wow. Y yo abrí los ojos y que me sentía sapo troposo y digo, wow, sentí como una tranquilidad porque, claro, yo necesito transmitir cosas validadas, o sea, porque sí, hay un montón de experiencias que todavía no están validadas que pueden ser muy potentes, pero bueno, como médico y quien acude a mí como médico, bueno, no le puedo decir, mirá, fíjate el tronquito, no. Entonces, y eso era la psiquiatría positiva. La psiquiatría positiva viene a dar un enfoque equilibrado en el cual hay una imagen muy potente que es un esquiador en la nieve con la cámara en primera persona y que va esquivando árboles, ¿bien?
Entonces uno ve los árboles y decís, wow, me choco, me choco, me choco. ¿Vieron con nieve Sí. profunda esas que te agarra, viste, como esos 3D, viste, o esas cosas, y decís, ¿cómo hace? Entonces cuando le preguntan a los expertos, ¿cómo haces para esquiar entre los árboles en pendiente, nieve onda? Y dice, nosotros no nos enfocamos en los árboles, nosotros nos enfocamos en la nieve y vemos cuál es la mejor nieve para ir, para ir, para. Entonces, la psiquiatría positiva no deja, o sea, no deja de ver el árbol, que es el problema, la angustia, el sufrimiento y el motivo por el cual vienen a nosotros los médicos, pero sí buscamos ese camino, esa potencia, o sea, ¿cuál es la buena nieve por donde pasar? ¿Me explico? Entonces no tengo el video acá, mucho menos, apenas me pude conectar hoy. Pero, pero es una muy buena imagen esto del esquiador, porque en realidad yo he tomado clases de esquí y en realidad te dicen eso. No, no, no mires el árbol. Sí, más vale que está el árbol, no te lo choques. Pero vos buscás la mejor nieve por donde pasar y esa es la meta, el camino. Entonces la psiquiatría positiva busca el enfoque equilibrado, que es ver los árboles, pero mayormente identificar el camino, ¿sí? No sé si se Sí, pudo. muy Muy hermoso. bueno. Buenísimo. Y para los que no saben qué es el Padmasana, es una rutina de yoga cortita, pero muy potente, ¿no? Que levanta la energía y además trae mucho bienestar. Que se hace Pero diariamente. qué loco haberlo escuchado así en un congreso en otro país y bueno, muy, muy loco. Fue Revelador. impresionante porque sí, sí, tenía que ocurrir, porque yo me sentía, por un lado lo que sentía era tan, o sea, el cambio fue tan importante que lo empezaba a transmitir a mis pacientes, sobre todo los más conocidos, entonces decía, mira, probá así, asá, los mandaba a hacer los cursos, a meditar. Realmente, y después me encuentro una abrumadora cantidad de evidencia científica en cuanto a la meditación, y que esta es una pata más de intervenciones. Se hablan, por ejemplo, en la psiquiatría positiva y la medicina del bienestar, habla de las 4D del autocuidado: dieta, descanso, despeje, deporte. Mm. Ahora las digo. Y hay un quinto punto que es la cereza de la torta, que es la gimnasia emocional. Todo esto desde la Organización Mundial de la Salud. Y la gimnasia emocional es respiración, relajación y meditación. Wow. Entonces la meditación en todas sus formas y el yoga en todas sus formas tiene mucho respaldo y ya no es una cuestión de New Age o una cuestión de que, mirá, hace esto que está de moda. No, no. Tiene muchísimo respaldo, además de 5.000 años de humanidad. La humanidad tiene 5.000 años meditando para realmente indicarlo como una indicación fuerte, precisa, en un contexto adecuado. Por supuesto, se me congeló la imagen, veo. No te Pero vemos, te sí, vemos ahora estoy bien. como. ¿Estás bien? Ah, ok, ok. Bueno, entonces es muy interesante yo no sé bien cómo es el conjunto de oyentes, pero es muy interesante explicarles que ya no es alternativo, es complementario. Entonces se busca un enfoque complementario en donde vemos el árbol, vemos los problemas, pero buscamos el camino y el camino y la meditación, el yoga, las técnicas de autocuidado como una buena alimentación, una alimentación consciente, el descanso, el despeje que tiene que ver con la conexión social, que tiene que ver digamos, con poder conectarnos e implicarnos, ¿sí? Y el deporte como actividad física, bueno, tiene mucho, mucho respaldo y son cuestiones muy, muy básicas que hoy día están presentes, ¿no? En cualquier indicación básica del medicina del bienestar. Sí, muy interesante. Y Hernán, veíamos, bueno, todo tu recorrido profesional, que es impresionante, pero que tenés mucho trabajo y mucha experiencia en el tema del suicidio. Quería preguntarte, sobre todo en los temas de suicidio adolescente, que es algo que empieza como a dolerle a la sociedad, ¿no? Porque son chicos muy jóvenes. ¿Cuál es el abordaje de la psiquiatría positiva? ¿Qué técnicas les recomiendan? ¿Qué se les puede decir a lo mejor a alguna madre o padre que esté viendo que su hijo se deprime? Bien, es una gran pregunta y muy importante poder hablar del tema. Realmente hace 7 años que estamos con Global Sea trabajando con el capítulo de suicidología, con el capítulo de psiquiatría positiva y este ensamble que uno dice, ¿qué tiene que ver esto de los árboles y eso con la prevención del suicidio? Bueno, porque en realidad nadie quiere suicidarse, ¿sí? Sino que en realidad es como que duele, duele, y entonces nos vamos quedando como una visión muy estrecha y lo que se quiere es dejar de sufrir. Entonces,
justamente la perspectiva de dejar de sufrir es a partir de incorporar bienestar, se llaman intervenciones positivas. Hay trabajos y estrategias desde la Organización Mundial de la Salud, un programa que se llama Vive la Vida, y venimos trabajando, divulgando y difundiendo este programa en capacitaciones que hacemos todos los años. Hay un mes de la prevención del suicidio, en agosto, en septiembre. Hacemos capacitaciones todo el año en la página web, lo pueden ver. Y ahí lo que hacemos es dar intervenciones positivas para que nuestros jóvenes encuentren herramientas para lo que sería desarrollar habilidades blandas. Esto no lo inventamos nosotros, esto es de la Organización Mundial de la Salud, una estrategia internacional, porque el suicidio adolescente es una realidad. En Argentina es la primer causa de muerte violenta, en La Plata también. Entonces, realmente trabajar el tema, poner en la mesa y poder preguntar a nuestro adolescente o a quien tengamos cómo estás, o sea, qué sentís y que pueda expresarlo es realmente el primer paso. Y de la psiquiatría positiva, justamente es esto, es brindar herramientas como identificar las propias fortalezas, desarrollar las habilidades blandas, que tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, poder desarrollar vincularidad, gestionar los conflictos. Bueno, hay tanto para hablar, Mm, no sé. no, muy bueno, muy bueno. ¿Y cuán desarrollada está hoy la psiquiatría positiva en Argentina y estos programas, pensando también en los jóvenes? Bien, es una buena pregunta. En realidad, la psiquiatría positiva, como no está financiada por la industria, ¿sí? Va lento, ¿sí? Mm. Entonces, pero va potente, porque, por ejemplo, a nivel mundial, en el último congreso, ahora hace poquito en México, eh, a todo nivel, en todas las mesas ya se habla de la construcción del bienestar, se habla de los pilares del bienestar, se habla de todos los fundamentos esenciales de la psiquiatría positiva. Esto de ver la nieve. Entonces, bueno, no solamente identificamos el problema, el árbol, bueno, los árboles que tenemos que esquivar o que tenemos que, sino que vamos a ver por dónde vamos. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Acá en Argentina estamos con el capítulo de psiquiatría positiva en la Asociación Argentina de Psiquiatras desde el 2021, con el Observatorio de Prevención de Suicidio en la Universidad Nacional de La Plata también desde ese mismo año. Y venimos haciendo, ahora la semana que viene tenemos una actividad en el Tobar García, venimos haciendo actividades y que son en general, hacemos mucha actividad abierta, gratuita, por medio de Zoom o por eso me digo, me llamaba la atención todo este, me había costado mucho conectarme, porque en general me conecto bien, pero hacemos muchas actividades por esta vía, por la vía virtual, y sobre todo divulgando a la comunidad de todo esto a lo que pueda acceder. Entonces, y a los profesionales de a poco se van como que no es nada que ningún profesional, vos digas, bueno, si vos estás con depresión, bueno, vas y consultás, y vos como profesional, bueno, listo, ya se le fue la depresión, pero ¿es feliz? O sea, ¿la persona es feliz? ¿Cómo hago para ayudar a su felicidad? Y ahí es donde entra esto de la psiquiatría positiva y de este enfoque equilibrado en donde vamos a ayudar a buscar el camino para el bienestar. Muy interesante. Y en las escuelas, pues yo pienso los jóvenes deprimidos, ¿no? ¿Son detectables? ¿O es muy difícil identificar a un potencial suicida? Es muy importante esta pregunta porque la mayoría de las actividades que hacemos tienen que ver con clubes de barrio, con escuelas, porque los docentes, los profes de educación física son las primeras personas que van a detectar cuando el adolescente o la adolescente cambia la conducta, cuando eh, en general se llama la atención porque o están más para adentro, o cambiaron, o perdieron su rendimiento de lo que estaban haciendo, o dejan de disfrutar lo que estaban haciendo, entonces dejan de hacer las actividades. Y ahí es cuando hay que preguntar, no hay que tener miedo en preguntar, eso es lo más importante, Mm. poder preguntar, y poder, bueno, y muchas veces los profes, por ejemplo, llegan y nos dicen, eh, cuando vamos a la escuela dice, sí, pero lo que pasa es que viene esta alumna que tiene 16 años y me dijo, bueno, yo te digo, pero no le digas a nadie, entonces yo no quiero o sea, no quiero quedar mal con ella, pero me dice que se quiere morir. Bueno, no, ahí realmente hay que buscar ayuda, hay que convocar a los padres o a los tutores o a los referentes y buscar ayuda, que están pidiendo ayuda. Siempre, siempre, siempre piden ayuda. Entonces siempre hay que estar ahí y cuando hay una situación, bueno, estar muy atentos y buscar la red.
Muy Clarísimo. interesante. ¿Y la espiritualidad qué rol tiene en la felicidad de las personas? Bueno, es una gran... bueno, vos sabés que la primera vez que yo llevé no me acuerdo ahora el nombre, pero era alguien del arte de vivir, y hicimos un curso en el Islas Malvinas, acá en La Plata, Claudio. y para el cierre, no era Claudio, no. Y para el cierre se hizo una meditación. Y a mí me tocó yo estaba presentando, pero en ese momento me senté, hice la meditación, y había un colega muy importante al lado mío que me dice, "Che, estos se volvieron místicos", me dijo, ¿no? Como estos están. Y, ¿no? Entonces, claro, estábamos hablando de ciencia, de repente se pusieron a meditar, enloquecieron. Y, y frente a eso que pasó hace como unos 7 años, y hoy día, en donde, insisto, hace 3 semanas volví a un congreso en donde claramente ya hay capítulos de espiritualidad dentro, no solo de la psiquiatría positiva, dentro de la psiquiatría, ¿sí? ¿Por qué? Porque la espiritualidad, así como la religiosidad, que son diferentes, la espiritualidad habla de, bueno, nosotros, o sea, estamos acá, pero hay algo superior, hay algo que nos convoca y la religión habla además con una vincularidad a un grupo, pero ambas cuestiones son factores muy, muy potentes y muy protectores y se les atribuye mucho peso para el bienestar y la felicidad de las personas. Las personas religiosas, las personas espirituales, científicamente tienen mucha más capacidad de ser felices que los que no, digamos. Esto no es una opinión, digamos, es un hecho. Está comprobado. Estadístico, claro. Yo me quedo Sí. pensando en el propósito y en el sentido. ¿Cómo ayudar a las personas que sienten que tienen un vacío existencial para que encuentren el propósito, ¿no? Desde la psiquiatría positiva. Eh, También es una pregunta ya filosófica, pero hay dentro de los elementos, claro, claro, pero dentro de los elementos, Marx, que es el padre de la psicología positiva, que empieza ya por el, sí, estamos hablando del 1990 y algo, 1990 y largo, él empieza con la psicología positiva en todo el mundo y habla del modelo PERMA de la felicidad. Y uno de los elementos clásicos y más importantes es la implicación social y encontrar significado a la vida. Entonces, eh, es uno de los 5 elementos que, digamos, este estudio es un estudio con las distintas culturas, las distintas religiones de todo el mundo, y conceptualizó 5 elementos: emociones positivas, implicación social, que es esto de involucrarnos con los demás y ayudar; relaciones, la vincularidad; meaning, que es el significado, encontrar significado, esto que estás preguntando; y accomplishment, que es valoración de los propios logros. Y en esto de la búsqueda del significado, es un punto esencial, es un punto muy, muy individual, pero ya con saber, vamos a decir, que tenés 5 puntos básicos, que por ejemplo, esto todo el tiempo, buscar ser positivo, buscar ver la nieve y no el árbol, buscar, ¿no? Buscar estar acompañado, buscar implicarnos y conectarnos con el otro, implicarnos en acciones que van más allá de nosotros. Ya eso entrega cierto significado. Y empezar por cosas muy, muy chiquitas. Por ejemplo, decir, bueno, quiero empezar a meditar todos los días. Pero no me sale. Bueno, empecemos por eso. Entonces, cuando propones una meta muy cortita y la empezás a lograr, eso ya te da un significado. Es como que va de menos a más. No hay que ir por los grandes, digamos, voy a construir una pirámide. No, empezamos por algo bien chiquito, como decir, bueno, voy a acostarme 1 hora antes. En vez de acostarme a las 4 de la mañana, me acuesto a las 3. Qué pavada, no. Empezamos por cosas chiquitas, un primer paso, que es no dar 2 pasos a la vez. Entonces, cuando buscamos el significado, hay que empezar a movernos, conectarnos, movernos, implicarnos, y seguro nos va a ir llegando el significado. Bueno, la meditación en sí misma es un gran, digamos, la meditación, el yoga son grandes facilitadores de la búsqueda del significado, porque cuando uno realmente está en meditación, es como que se aclara todo. Entonces,
decís, te das cuenta fácilmente qué querés y qué no, y ahí es como que vas encontrando un poco el camino. Qué lindo. ¿Y qué significa para vos la práctica de la meditación? ¿Qué cambió en tu vida desde que te volviste un practicante? Hay que preguntarle a mi señora, Siempre hay que preguntarle a la pareja, sí, es la es la, respuesta. es la que es la mejor garantía, porque yo puedo decir maravillas y por ahí soy un desastre acá. Alguien tiene que Pero no, decir. no, pero realmente ella me deja ir a todos los retiros y todo, porque, porque realmente, no, a mí realmente el cambio fue muy notorio, tanto que primero lo empecé y lo inicié y después encontré la evidencia o el respaldo científico, que era como algo que me... Y, y en lo personal es el camino, me parece que va por ahí, entonces... todo lo demás es como que se diluye a veces, o sea, bajar la febrilidad, bajar el ruido, digamos, baja todo y encontrás, ¿no? Te encontrás y encontrás el sentido. Entonces, eh, y eso después es como que después salís al barro de nuevo, te embarrás y volvés y te volvés. Pero bueno, creo que ese es un poco también el juego, ¿no? Salir, involucrarse, embarrarse un poco, volver, decir, bueno, meditar y a mí yo cuando no medito ese día me doy cuenta, o sea, yo medito dos veces por día, intento tres y cuando no lo hago yo me doy cuenta mucho y seguramente los que están al lado también. Sí, sí. Qué Bueno, lindo. qué lindo que haya médicos con esta conciencia, ¿no? Porque imagino bueno, tus pacientes también se deben beneficiar mucho de tu presencia y de tu estado meditativo y sin duda se contagia, ¿no? Y inspira, ¿no? También, eso a veces es la mejor forma también de compartir y poder ayudar a los demás. Así que Si, eso. si quisieras darnos una recomendación final, Hernán, para la gente que nos escucha, que puede estar deprimida o pasando momentos desafiantes, ¿qué consejito les darías desde tu profesión? Eh, Básicamente, yo les diría que, porque muchas veces este ejemplo que dije del colega que decía, estos se enloquecieron porque estaban meditando, o a veces vas a meditar y dicen, no, ¿cómo vas a tomar pastillas? No, que Entonces, hablamos volvemos al bosque y a la nieve, y todo forma parte de la escena en la cual todos tenemos un rol y una función. Entonces, la meditación puede estar incluida en un tratamiento, no descarta un tratamiento, tenemos que buscar ayuda, pedir ayuda. La ayuda a veces viene por un lado, a veces viene por el otro, y la mejor opción siempre es complementar todas las opciones vigentes, que hoy tenemos un montón de opciones interesantes de tratamiento, pero unidas, no encontradas. No es hacer esto o hacer lo otro. Claro. Hago yoga, entonces dejo de ir al psiquiatra. Si voy al psiquiatra me dice que deje yoga. No. Es en armonía. Y es esa construcción lo que yo digo, el que no dudar en pedir ayuda, sobre todo los hombres que somos mucho más chirulos, mucho más que las tenemos que bancar y que no seamos, bueno, tenemos que pedir ayuda. Si tenés un adolescente, fíjate, estate al lado y, y preguntale y escuchá. Y, y no dejemos digamos, de buscar esa ayuda sin que una ayuda descarte la otra. ¿Me explico? Sí. Juntos. Integrados. Hermoso, Hernán. Bueno, te agradecemos muchísimo porque Gracias, ya estamos en Hernán. tiempos tan interesante escucharte. Te vamos a volver a invitar, sin duda. Y si lo quieren Disculpa buscar, la tecnología. No, por Muy favor. lindo escucharte, ¿eh? perdón, Hernán, si te quiere buscar, Eso. la gente que nos está escuchando, que nos va a ver después, ¿cómo se contactan? Todas las actividades que hacemos es Global PSY, Global Sci. Tenemos una web, tenemos redes, y ahí está todas las actividades que hacemos, que en general son abiertas y gratuitas, así que son de divulgación. Buenísimo. Global Sci, como Global Psychiatric. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, gracias, Hernán. Te mandamos un beso Gracias. grande Gracias, desde chicas. acá. Muchas gracias. Adiós. Qué lindo compartir, ¿no? Como con tantas cosas, y aparte como lo contaba, ¿no? Que es mucho más sencillo a veces de lo que pensamos también.
Muy lindo. El ejemplo de la nieve me encantó. Hermoso, nos va a quedar el ejemplo de la nieve. Sí, muy interesante como dice, todo se integra, ¿no? Esto que decía al final, no es voy por el yoga, voy por la medicina, ¿no? Estamos en un momento de la humanidad donde la ciencia está validando lo que, bueno, el conocimiento antiquísimo y estas técnicas que se vienen practicando desde el inicio de los tiempos de la humanidad, hoy tienen su validación científica en miles de papers, en trabajos de Harvard. Ya no hay ninguna necesidad de seguir peleándose. No, y es lo mismo que decía Jessie el otro día, ¿no? Ella es médica alópata, es homeópata y es médica ayurveda y combina las tres cosas Claro, no y descarta es como nada. lo mejor de todo, ¿no? Tener lo mejor de cada cosa para ayudar puntualmente a alguien que necesita ayuda, que es el fin. Exactamente. Y si no, siempre tenemos la posibilidad de echarle la culpa a los astros. Claro. Échale la Que culpa a la tienen, Saturno. la tienen. Pero bueno, saber pedir ayuda, ¿no? Esto también, a veces no nos enseñaron a pedir ayuda y poder comunicarlo y estar atentos y ponerle palabras a las cosas que nos están sucediendo es desexorcizarla, ¿no? Como así se dice. Sí. Como sacarte esos secretos internos que a veces lo que hacen, si son secretos muy fuertes que no te animás a contarles a tus seres queridos y demás, es que de a poquito van comiéndote de culpa, van sacándote todo tu potencial. Y estar atentos, ¿no? A los adolescentes, como no minimizar estas cifras que dijo, que la verdad que dan miedo. Estate atento, ¿no? Tus sobrinos, tus ahijados. Mira, si es un chico que va por la calle y te pasa por al lado y lo ves triste, capaz parás 2 minutos y salvas una vida, ¿no? Eso es lo que dice Gurudev. ¿No? Chicas, perdón, ya está, Luisa. Ah, bueno. por eso bueno. le echamos las culpas a los Luisa, astros. por eso Ella nos dio el pie y nadie lo capsó. ¿no? Ah, sí, lo Perdón. captamos, pero seguíamos enganchadas con Luisa cumplió años también hace poquito. A ver, sí, ¿dónde? sí. ¡Ah! Hola, Luisi. Feliz ¿Cómo cumple. están? Mira, machearon con las camisas. Bien, nos pusimos de acuerdo. No. Feliz Estamos cumple. parecidas. Gracias. ¿Cómo estás, Luisi? Bueno, vamos a ver qué pasa con los planetas, ¿les ¡Ay, parece? sí! Vamos Un directo. momento jugoso. Bueno, quiero contarles un poquito lo que está pasando en general y después les voy a decir signo por signo un tip para estos Dale, me días. encantó. ¿Les parece? Me encantó. Tomo nota. El tiempo es tirano, así que lo tengo que Todo junto. todo junto. Bueno, es un momento, la luna el día domingo va a estar en Sagitario. Va a ser luna nueva, así que es un momento de semillar. ¿Y qué vamos a semillar por estos días? La pregunta es, ¿cuáles cosas te dan sentido en tu vida? Sagitario te viene a proponer estas cosas que no son de la diaria, de las rutinas, de voy, trabajo, estoy hago la casa, hago los mandados, todas las rutinas que tenemos diariamente, sino ¿para qué estoy acá? Si esto que estoy haciendo a mí me da un sentido profundo dentro de mi vida. Entonces la pregunta para el día domingo es, ¿qué cambios tengo que realizar para que estas cosas que yo estoy haciendo tengan un verdadero propósito, tengan un verdadero sentido? ¿No? Bien. Justo hablábamos de eso con el psiquiatra, ¿no? Justo, mirá O cómo sea que se la alinean energía los temas. disponible va a ser esa. Esa es la energía disponible. Perfecto. Exactamente. Lo estaba escuchando y me pareció muy, muy hermosa la conversación de Hernán, increíble el trabajo que él hace y esta conciencia, ¿no? hacia nuestra psiquis, hacia nuestras emociones, ¿no? Como qué lindo momento también de la historia, porque esto hablábamos hace 10 años y era Sí. no Rari. estaba en carpeta, ¿no? Era como algo raro. Y otra pregunta también que acá me anoté como una palabra que para mí es muy importante para Sagitario y para que nos hagamos todos y todas, no es solamente para Sagitario, es ¿soy libre? ¿Qué cosas en mi vida son las que me permiten tener libertad? ¿No? Y por supuesto que en este programa que está orientado al arte de vivir, a tener una mente más liviana y emociones más equilibradas, por supuesto que la libertad sabemos que nos la da la práctica, la meditación, la respiración, pero también preguntarnos respecto a nuestros vínculos, respecto de nuestros hábitos. ¿Qué hábitos me atan y me tiran para abajo? Si hoy estás fumando, por ejemplo, ¿sos libre? ¿No? Como hacernos esas preguntas respecto
de nuestra persona, respecto de nuestro entorno, con qué personas compartimos nuestro tiempo, cómo te sentirías más libre, con qué vínculos te sentís más libre. También respecto de tus deseos. Por ahí pensamos que vamos a ser más libres teniendo un montón de dinero, que nos ocupa toda la agenda de trabajo. ¿Eso es lo que te va a dar verdadera libertad? ¿Ser rico, millonario? O por ahí ser libre es que te puedas organizar, trabajar en línea, tener más tiempo para tener una mejor calidad de vida. Preguntas que me hago, digo, no tengo yo la verdad. Cada uno tiene su propia respuesta, ¿no? Y esa palabra que dije, la verdad, ¿no? También Sagitario busca qué cosas son verdaderas para vos. Y hoy en día la verdad también cambia, depende de cada uno. Tu verdad puede ser distinta a la verdad de otra persona. Entonces también preguntarnos qué cosas nos son verdaderas, qué cosas nos dan sentido, qué cosas nos dan libertad. Y el trend topic de este momento es que Mercurio está retrogradando. Mercurio está retro. Entonces, ¿qué puede pasar con Mercurio retro por estos días y hasta el 15 de diciembre? Es que haya problemas en la comunicación. Nos pasa todo el tiempo en el programa que tenemos problemas. Problemas técnicos de comunicación tenemos. Bueno, viste, Hernán decía hace un ratito, no me podía comunicar, nunca me pasa. Soy profe de la Facu, nunca me pasó esto. Bueno, re típico de Mercurio retro. Bueno, pero Marte está ahí jugando un papel con Plutón que a veces por ahí no es solamente lo tecnológico, sino que se te va la mano con lo que querías decir. Wow. O con el contenido o con el tono, porque por ahí el contenido no era tan malo, pero el tono se te fue de mambo. Entonces realmente te invito para estos próximos 15 días que te tomes un ratito para pensar qué es lo que verdaderamente vos querés comunicar. Primero, si es necesario decirlo ya, inmediato, en fuego. Darte ese tiempo, tomarte un tecito, esperarte, ¿no? El tiempo, el cómo lo vas a decir. No es lo mismo mandar un mensaje de texto que sentarte cara a cara con la persona y decirle, che, me está pasando esto. Encararlo. ¿De qué manera, no? El contexto. Y también, entonces, el cómo, el tiempo, el dónde se lo vas a decir a la persona, esperar. No es lo mismo tomarte un tecito, un cafecito, que en la vorágine de la oficina agarrás el teléfono y empezás a decir las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces igual nos pasa, no? Entonces, más que un momento les digo, hasta el 15 de diciembre, más que de hacer cosas y de concretar proyectos, te invito a que revises. Es un momento de revisión, de planificación. Muy interesante. Y de planificación también en este sentido que hablamos, ¿no? Esto que estás haciendo, ¿te da propósito? ¿Te da sentido? Es peligrosa esa pregunta, ¿no? Esa indagación. Sí. Porque muchas veces uno se sienta a pensar y bueno, empezás a ver en la lista que hay muchas cosas que uno los hace en piloto automático, ¿no? Que no necesariamente traen mucho sentido a tu vida, pero bueno, que son responsabilidades, obligaciones difíciles de sacarse de encima. ¿Cómo sería encontrarle propósito a la diaria? Bueno, por ahí podemos hacer algunos cambios. Digo, no es necesario cambiar de trabajo si no es lo que más te gusta, pero sí dedicarte todos los días media hora a vos, a hacer ese arte que te gusta, a hacer servicio a la comunidad, a hacer esa llamadita linda con una amiga que sabes que te va a poner feliz. No todo va a tener sentido en nuestra vida, obvio, pero dedicarte una calidad de vida para que ese día tenga un sentido y un propósito. Muy lindo. Por ejemplo, si sos administrativa hace 20 años y bueno, no vas a cambiar de trabajo porque por ahí no te rinde, porque ya estás, pero por ahí le podés dar un tono a tu vida, un color diferente, sumándote una clase de baile. Muy bueno. Bueno, ¿les hace sentido esto que estoy diciendo? Sí, muy interesante, súper interesante. ¿Te gusta a vos la temporada Sagitario? ¿Cómo? Me encanta, chica.
Me encanta. Porque me además encanta. es tu Vos como cumple. buena- Claro. Claro, vos como buena sagitariana, imagínate. Sí. Ahora, Sagitario trae una trampa, ¿saben? ¿De la Sagitario mente? sí, trae la trampa del exceso. Porque a veces Sagitario es una energía tan entusiasta que te entusiasmaste tanto por ahí y saliste a la noche y volviste a las 7 de la mañana y estás No me quebrado. digas. Entonces, es un momento de este tono de Sagitario con este tono, con los planetas como están, de no exacerbarnos tanto. ¿M? Ahora que llega fin de año, que tenés miles de fiestas, miles de reuniones, está re bueno, hacelo todo. Pero fíjate, ¿no? Por ahí cuidarte con la bebida o llevarles la conciencia. Llevar conciencia. Bueno, por ahí en vez de 20 canapés me voy a comer 3. Yo el otro día fui a la fiesta del arte de vivir y me comí 10 sanguchitos de miga espectacular. Eso decís que es muy Sagitario. Muy Sagitario. Sí. ¿No? Como ir como en exceso, ¿no? Con la bebida, con la salida, con como poder equilibrarnos, poder estar con una energía más equilibrada. Más que nada porque Mercurio está retrógrado también, ¿no? Entonces como que estamos en un momento más de revisión, más de estar para adentro, ¿m? De hacer un insight. Hay varios planetas retrogradando, entonces como de ir hacia un viaje interior más que exterior. El momento del año no acompaña el momento astrológico. Claro. Porque es de mucha salida, bien. mucha despedida y todo Mucha lo que arranca reunión. en esta época, claro. O sea que tenés que saber que si alguien te habla mal o algo, tal vez Mercurio. puede tener que ver con todo esto que está sucediendo. Y sí, Porque decís, qué raro que está, como me dijo, ¿no? Y capaz que está relacionado a esto. exactamente, exactamente. Echémosle la culpa a Mercurio retrógrado, pero la verdad es que sí. ¿Cuántas veces nos pasa que por ahí hasta interpretamos algo distinto de lo que la otra persona te iba a decir? ¿M? Así que hace doble clic en la comunicación y dale tiempo. Estamos en un momento como de pausa, de viaje interior más que de viaje exterior. Pero el momento de la fiesta y todo lo que se está viniendo ahora de fin de año no acompaña mucho esto de ir hacia el interior. ¿Mm? Bueno, vamos a dar un tip por Dale. signo, ¿les parece? Dale, buenísimo. Da tiempo, pero unas palabritas por signos. Dale. Así se lleva cada uno un regalito. ¿Están todos de esta escuchando columna. por ahí? Sí, 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 algunos lea. pregúntale cuál es el mejor signo. Sagitario. De veras. No, todos son buenos. No, todos son buenos y además todos tenemos una partecita del signo. Nosotros tenemos dentro de nuestra carta natal, que por ahí la podemos hablar para otra columna un Bien, poquito más dale. larga, todos tenemos los 12 signos. Así que eso lo vamos a dejar para más adelante, que seguro me van a seguir invitando. y Obvio, vamos a son ver. nuestra Son nuestra columnista. No podemos vivir sin vos. Bueno, entonces lo vamos a charlar más adelante. Dale. Bueno, vamos con los de Aries. Dale. Este es un momento de gran aprendizaje para vos. Por los próximos 6 meses te invito a pensar qué nuevas cosas querés aprender en tu vida y qué nuevos destinos, qué nuevas expansiones podés dar en tu vida por los próximos 6 meses. Wow. Si sos entonces de Sol o ascendente en Aries, esta es la información. Para los que saben un poquito más, si sos ascendente ya te va el tip también. Ok. Bueno, si sos Sol o ascendente en Tauro, la palabra es buscar la estabilidad a nivel financiero. ¿Qué cosas estuvieron trabándote que no te permitieron crecer? Que ahora es una oportunidad de pensar cuáles son las oportunidades que tenés para estar más estable financieramente. Bien. Tu valor agregado, ponerlo sobre la mesa. Ahí, Celi, Sí, estoy ponete tomando sobre la nota, tomando nota. Tomá nota, cuál es el valor agregado que tenés vos, ¿no? Trabajar mucho la estima personal, cuánto más podés trabajar tu estima personal para poder seguir creciendo financieramente. Ahí está como la clave de Tauro. Géminis, ahí vamos con Vale. Bueno, Vale. Como es nuestra astróloga, sabe todo, De todos. ¿Vale qué?
Bueno, vale, estás espectacular, porque ¿qué pasa? Júpiter está ahí en tu signo tocando y le hace una oposición a esta luna y a Mercurio. Entonces la pregunta es, más que nada, ¿cómo puedes seguirte expandiendo en los vínculos personales? En la pareja, en sociedades, en amistades, cómo puedes darle un tono diferente y expansivo a tus vínculos. Y que por ahí se pueden redefinir con nuevos propósitos, que puede ser, ¿por qué no?, un viaje de vacaciones, un nuevo propósito, pero también pueden ser nuevas definiciones a través de la pareja, de la relación, del complemento con el otro. No somos solos, solas, somos con un otro. Entonces, la búsqueda por estos momentos está en darle nuevos sentidos a nuestros vínculos. Wow. Wow. ¿Ok? Linda tarea para el Qué hogar, lindo. ¿no? No me puedo expandir tanto en la charla. Porque si no, No, vamos a no, no, llegar. no, está bien. Muy bien. Cáncer, si sos cáncer de sol ascendente. Esta luna toca tu casa 6, entonces está muy bueno ver el tema de los hábitos. ¿Qué hábitos te vienen bien a vos para poder redefinirte dentro de tu vida? Descanso, tu rutina de meditación, tu rutina de relaciones, de encontrarte con gente linda y todas esas cositas. Fíjate de organizarte sería la clave. Orden. Para Sol y ascendente en Cáncer, y que este orden nuevo que estés eligiendo tenga un nuevo sentido, un nuevo propósito. Porque, por ejemplo, somos hoy la suma de nuestros hábitos adquiridos los últimos 10 años, ¿no? Entonces, por ahí, ¿por qué no adquirir un nuevo hábito? Que quieras dejar de fumar, por ejemplo. Este es el momento ideal de ponerte ese propósito y esa meta, ¿ok? Bueno, si sos Sol o ascendente en Leo, esto da tu casa 5. Esta luna está divina para la creatividad, para si tenés chicos. Está muy bien para los romances. Así que si estás soltero, soltera, ideal, leonino, Mira leonina. Leo, ¿Tienen ahí alguien del equipo de Leo? No, No, mi no. hija menor. Mis es de sobrinos son de Leo, los dos. Bueno, que salgan, que se diviertan. No, Están- tiene 11. 12. No, bueno, no son chicos. Bueno, pero está muy lindo, muy próspero para la creatividad, ¿ok? Para todo lo que sea creativo, estás en un momento espectacular. bien. Si sos Sol o Virgo de Sol ascendente, esta energía toca tu casa 4. Entonces la pregunta es, ¿qué estabilidad estás necesitando vos a nivel del hogar? ¿Qué cosas estás necesitando? Organizar más tu casa, pintarla, tener más estabilidad dentro de tu casa, cambiar los muebles. ¿Cómo podés hacer de tu hogar que ese sea el centro de operaciones? Me imagino tu casa como un templo. Y que ese hogar tuyo tenga un nuevo propósito. Tu vida integrada con tu hogar, con tu casa, con las relaciones también que haya dentro de tu hogar. ¿Cómo puedes estar más feliz con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos o hermanas si vivís con ellos? A Félix tengo de Virgo yo, a Félix, mi hijo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, va a estar lindo en la casa, en el hogar, esta energía está linda para su casa. Bueno, si sos Sol o ascendente en Libra, esto toca tu casa 3, entonces es tu entorno más cercano. ¿Cómo podés mejorar o cómo podés tener una mejor comunicación con el entorno más cercano? Primos, vecinos, hermanos, hermanas, compañeros de trabajo. ¿Cómo mejorar y cómo complementarte mejor? Y que ese complemento traiga nuevos sentidos en tu vida. Que esos vínculos que vos tengas, decir, bueno, le voy a llevar una tortita de regalo al vecino y establecer una nueva relación, un nuevo complemento. Bueno, si sos Sol o ascendente en Escorpio, esto toca tu casa 2, es un momento de buscar nuevas formas de financiamiento. ¿Cómo vos podés financiarte mejor en tu economía? Buscar nuevas maneras de financiarte. Plutón ya entró en Acuario, así que es como que estás en un momento para amasar el proyecto de financiamiento que está por venir.
¿Mm? Así que muy atento a hacerte ese coach financiero para proyectarte de acá a los próximos 6 meses y para que ese financiamiento también hable de vos. Muy bueno. Digamos, de qué manera vos podés empezar a trabajar en cosas que te gusten más, que te den más alegría, que te den más felicidad. ¿Mm? Bueno, si sos de Sol o ascendente en Sagitario, ahí estamos con la Sagitariana. Esto, bueno, obviamente toca tu casa, así que vas a estar ahí a flor de piel. Les diría un consejo. Como dice mi jefa, yo más que optimismo dice quiero realismo. Me encanta. Entonces, el consejo que tengo para darle a los sagitarianos y sagitarianas es que más que optimismo, pensemos realistamente con pies en la tierra de qué proyectos podés realizar al corto, mediano y largo plazo. Bien con los pies sobre la tierra, me gusta eso, y que por supuesto esos proyectos que vos tengas vengan de la mano de la libertad, vengan de la mano de la alegría, del sentido de la vida y del propósito, porque para vos levantarte a la mañana y no tener un sentido de lo que hacer es muy difícil. Entonces, este es el momento de diseñarlo. Capricornio, de Sol ascendente, felicidades. Ya Pluto. ¡Ay, Luisa! Mi tocaya es de Capricornio. ¡Ay, mi amor! Todo lo que has atravesado en los últimos años. Qué bueno que lo reconozcas, Luisa, vos y los astros. Ya pasó. Bueno, felicidades, estás egresada de Plutón, ya está, misión cumplida, ya pasó. Bueno, chicos, chicas de Capri, bueno, la pasaron, la atravesaron toda, así que es un momento de reconectar con las emociones y decir, bueno, viste cómo hacer el balance de los últimos 15 años, creo que tuvo Plutón, después tendría que decirte bien cuántos años estuvo. Por acá lo debo tener anotado. El balance, entonces, de todo lo que hiciste y de alguna manera ver que todos esos obstáculos que tuviste fueron una gran posibilidad de crecimiento. ¡Vamos! Toda la felicidad para los capricornianos. Gracias, porque nunca hay buenas noticias para los capricornianos. Vamos. Gracias. No, las atravesaron todas. No. Estás ahí sin aire, Luisa, pero ya está, ya está. Bueno, si sos Sol o ascendente en Acuario, bueno, la resignificación viene a nivel grupal. Para los acuarianos es muy importante el grupo, el sentido del grupo, así que trabajo en equipo, sinergia, liderazgo. Entró Plutón en Acuario, así que es momento de tomar altísima responsabilidad y bueno, estarte expectante de qué es lo que va a venir. No sabemos qué va a venir con Plutón, la entrada de Plutón en Acuario, que eso puede ser para una columna entera de esta energía que acaba de entrar en Acuario hasta el 2044, así que ni idea que sabemos. Viene muy de la mano de todas las innovaciones que van a venir, así que vos estate expectante, wow, ¿qué va a venir? Y tomar responsabilidad en los grupos. Bueno, si sos Sol o ascendente en Piscis, esto toca tu casa 10, así que es muy importante proyectarte profesionalmente. Ponerte ahí la 10, de decir, bueno, yo quiero que la gente se tome esta energía mía respecto de esto que yo hago y me voy a reconocer y me voy a poner en un lugar donde yo voy a ser reconocido. Nada de andar atrás de la mesa, escondiéndome, soy sensible, entonces no me voy a mostrar. No. Primera plana, ocupate de eso que querés y que la gente te reconozca por eso. Muy bueno, genial. Qué lindo, qué buenos tips. Bueno, me pasé un poquito del tiempo, chicas. Un pasa poquito, nada, pero los astros nos bueno, encantan. nosotras somos flexibles. Para próxima intervención en el programa, Luis, nos tenés que contar qué se viene con este cambio de era y todo, porque nos tiene a todos muy interesados. Así que si querés, pronto te convocamos con ese tema. Cómo no, me encantaría hablar más en extenso de esto que va a venir, de lo que fue
y de cómo se va a proyectar el mundo para los próximos 20 años. Sí, Genial. sobre todo que estamos a fin de año y es época de balance, de planear para el año que viene, de pensar qué esperar. Así que bueno, te convocamos especialmente. Igual vos sos parte de nuestro equipo, pero es un tema que seguro a todos les súper interesa. Así que gracias, Luisa, por haber estado. Hermoso escucharte. Siempre nos parece poco tiempo, pero bueno, muy lindo. Muy lindo y nos vemos Lu. prontito. Te queremos. Gracias, por la Lu. invitación. Gracias. Adiós. Beso grande. Adiós. Bueno, increíble. Cada uno se llevó algo, ¿no? Sí. Se llevó el souvenir. Yo de su esperanza me signo. llevé. Chicas, nos quedan 4 minutos, así que no va a haber tiempo para hacer ninguna práctica, pero les podemos dejar Una meditación. Una Antes- meditación. Antes, él me gustaría decir que la gente votó, participó en mirá. la consigna en qué te enfocas, si en lo positivo o en lo negativo, y tenemos un 73% de la audiencia que se conecta con lo positivo en su Wow, vida. Es qué muy lindo, bueno. es un montón. La Es un nieve. montón. La nieve. Es cierto. ¿Y cómo está la nieve en el camino? Muy lindo. Y estuvo muy participativo el chat, gustó mucho, bueno, la presencia de Hernán, del doctor, la verdad que fue muy lindo para todos. Y están, bueno, se quedaron ahí con algunas preguntas para la astróloga, pero va a volver Luisa, obviamente. Entonces, si querés, hoy para irte a dormir tranquilo y con un sueño reparador, te invitamos a que hagas una meditación cortita. ¿En dónde la podemos buscar? La podemos pasar nosotros, que nos sigas en redes, que nos sigas por nuestra página de Instagram, que somos las chicas de El Arte de Vivir. Y también ahí te podés sumar a una lista de difusión que tenemos por WhatsApp, en donde vamos a mandar este tipo de cosas, como por ejemplo una meditación guiada para que puedas hacer. Y próximamente vamos a empezar con sorteos y sorpresitas. Así que te podés sumar por ahí. Es como ser parte de la comunidad, ¿viste? Que es esta energía disponible de la que nos contaba hoy Luisa también, ¿no? Esa tendencia. Entonces les vamos a compartir una meditación. Vamos. Eso, Sí. Compromiso Vale, que es nuestra community manager, Síganos. va a subir la meditación y la vamos a compartir con todos. Así, bueno, dejamos eso que es nuestro propósito también, ¿no? Que las personas empiecen a meditar o a practicar, no solo que sea discursivo, sino ¿Les que lo gustó el podamos llevar a programa? la práctica. ¿La pasaron lindo? Yo la pasé bomba. Yo me quedé como escuchando, todo tan lindo para escuchar, ¿no? Como que estábamos ahí. Y miércoles que viene es un ¿Qué temón. tenemos? A ver, para. El miércoles que viene vamos a hablar de aceptar. La aceptación. la Qué bueno que yo no aceptación. estoy. No, de verdad. Quiero pedir disculpas de antemano porque voy a no lo puedo vamos aceptar. A cambiar, Vamos a vamos cambiar. a cambiar el tema entonces. Tenemos que estar las 4 para este tema que es álgido. Bueno, Ay, igual qué- puede ocuparnos varios programas, ¿eh? Volumen Sí, uno. bueno, pero no, Valecita, yo quiero escuchar. ¿Qué no estás aceptando? Voy a contar algo. Por ahí hay muchos que están viviendo en Centroamérica. Viene Sri Sri Ravi Shankar, que es el fundador del Arte de Vivir, a México. Así que va a estar del 6, 7 al 12, ahora de este mes de diciembre. Con Celina vamos a viajar a verlo. Así que si estás cerca o te pica el bichito para ir a verlo, venite porque es fácil. Va a estar en Querétaro, en Ciudad de México y en Cancún. Y justo el miércoles que viene, en la hora del programa, me toca viajar. Voy a ir con una de mis sobrinas a verlo. Después les vamos a hacer un llamadito. Sí, llamadito sí, Vamos en a dar vivo. cobertura internacional. Desde allá. Así que bueno, quería contarles eso. Bueno, nos contás desde la aceptación desde Ezeiza, ¿eh? Sí. Podemos. Bueno, se nos va el programa. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Gracias a Tilex, nuestro sponsor. Son los cursos corporativos para el desarrollo de habilidades blandas y liderazgo, que utiliza todas estas técnicas maravillosas. Así que gracias, Tilex, por apoyarnos. Gracias a nuestro productor, Shanti, que estuvo pendiente de todo. Gracias a ustedes, chicas, cada día más lindo. Y gracias a los que están del otro lado o nos van a ver en diferido, que sigan apoyándonos y compartiendo con nosotras. Gracias. Jai Gurudev. Sí.